Bienvenidos de nuevo a este canal Excel avanzado para administración de empresas. En este tutorial voy a explicar cómo formular una hoja de cálculo para determinar el reparto de escaños resultante de unas elecciones según la ley o regla de Hont. Se trata de un sistema proporcional en el que los votos de cada candidatura se dividen por una serie de números naturales hasta el total de escaños a repartir en la circunscripción de que se trate. Esto origina para cada candidatura una serie de cocientes cuyo conjunto servirá de base para el reparto. Los escaños se asignarán sucesivamente a las candidaturas con los mayores cocientes. En el ejemplo que estamos visualizando, tomado de la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General de España, el primer escaño se asignará a la candidatura A. El segundo le correspondería a la candidatura B. El tercero nuevamente sería para A. El siguiente escaño le correspondería a C. El siguiente sería para D. El sexto escaño sería otra vez para A. El séptimo para B y el octavo para A. Si hubiese que repartir más de 8 escaños, el procedimiento seguiría hasta agotar el número de los disponibles. Lo que determina el orden de asignación de escaños es el valor de estos coeficientes, estén en la columna que estén, es decir, procedan del divisor del que procedan. El procedimiento de cálculo suele incorporar algunas precisiones. Por ejemplo, es frecuente que se establezca un umbral o barrera mínima de representatividad para participar en el reparto de escaños, un 3%, un 5% o la cifra que diga la norma. Las candidaturas que no alcancen ese mínimo no participarán en el reparto de escaños. También es frecuente establecer alguna regla de desempate. Aunque en procesos electorales amplios, con muchos votos, es infrecuente que haya dos cocientes exactamente iguales, una hoja de cálculo precisa debe contemplar esa posibilidad, por remota que pueda ser. Las normas electorales suelen establecer criterios subsidiarios de ordenación para la asignación de los escaños a igualdad de cocientes. El desempate puede producirse por el número total de votos de cada candidatura, por el orden alfabético, por sorteo o por el criterio que sea. La legislación electoral de numerosos países sigue alguna variante de este sistema, aunque lo cierto es que las normas no suelen referirse a este método nominalmente. Las leyes electorales no suelen mencionar explícitamente la ley de Hont por ese nombre, pero con gran frecuencia describen un sistema de cómputo y reparto de escaños basado en este sistema. Veamos, por ejemplo, qué dice la ley electoral española. Nuestros seguidores de otros países pueden hacer un análisis similar con sus respectivas legislaciones. Podemos comprobar en primer lugar que la norma explica el método de los cocientes. Se dividen los votos de cada candidatura entre la serie de números naturales y se asignan los escaños a las candidaturas con los cocientes más altos. Este es el mecanismo fundamental de la regla de Hont. La norma también fija un umbral de representatividad del 3% de los votos válidos y establece una regla subsidiaria para los desempates, el total de votos obtenidos por cada candidatura. Es cierto que adicionalmente establece una regla de sorteo por si subsistiese algún empate al aplicar aquella regla. ¿Ven ustedes mencionada la ley de Hont en el texto legal? La ley no menciona a Víctor de Hont por ningún sitio, aunque describe una metodología de cálculo que es precisamente la conocida como ley, regla o sistema de Hont. Otra curiosidad de la ley española es que en el propio cuerpo legal incorpora un ejemplo a título didáctico, algo sumamente infrecuente, al menos en nuestra tradición legislativa. Esto de los ejemplos es más propio de los manuales de derecho, de los ensayos académicos o de los artículos periodísticos que de las propias leyes, que suelen limitarse a establecer con claridad un mandato jurídico, no a ilustrar al lector con ejemplos prácticos. Pero ya que tenemos el ejemplo a mano, nos serviremos de él para construir nuestra hoja de cálculo. Aunque en el ejemplo del Boletín Oficial del Estado hay 6 candidaturas, vamos a habilitar nuestra hoja para 10, por ejemplo. Si son más ambiciosos y quieren más, añadan más filas y copien las fórmulas cuando las hayamos hecho, y asunto arreglado. Como ya saben, el sombreado azul nos identifica a las celdas que contendrán datos exógenos. En este ejemplo, el principal dato exógeno, dato no calculado, serán los votos de cada candidatura. El número de escaños que se asignarán en la circunscripción de que se trate, 8 en nuestro ejemplo, y el umbral de representatividad, que en este caso está fijado en el 3%.
Si quieren utilizar esta hoja para calcular el reparto de escaños en otros comicios, solo tienen que modificar la barrera mínima que fije la correspondiente norma, el número de escaños a elegir, los nombres de las candidaturas y los votos obtenidos por cada una. Vamos a preparar la tabla para el cálculo de los cocientes. Para ello se debe generar una lista de números naturales desde el 1 hasta el número de escaños totales. Aunque en este ejemplo el número de escaños es 8, vamos a formular nuestra hoja de cálculo con mayor generalidad. Vamos a hacer que la tabla se adapte automáticamente a cualquier número de escaños, por ejemplo hasta 10. Para que la serie de los números naturales se detenga en el número de escaños, formularemos del siguiente modo. La función columnas cuenta el número de columnas que hay en el rango especificado. Como hemos utilizado una referencia absoluta de columna, el dólar delante de la F, para determinar el inicio del rango, pero relativo para determinar el final, lo que conseguiremos es que el rango sea variable, que vaya creciendo en cada nueva columna, de modo que se genere una serie de números naturales. La función columna está anidada en una condicional si para que no devuelva el resultado a partir del número de escaños que se desea repartir. Podemos comprobar que si el número de escaños fuese, por ejemplo, 4 o 9, la serie se adaptaría automáticamente con solo modificar un dato exógeno en la celda azul. Vamos a dejar otra vez el 8. Para evitar el riesgo de que por error no se hubiesen habilitado suficientes columnas para asignar los escaños que se quiera, incluiremos un detector que nos avise. Comprobamos que si intentamos aplicar esta hoja de cálculo para repartir 12 escaños, nos avisa de que no hay columnas suficientes. Ahora calcularemos los cocientes como manda la ley orgánica y la ley de Ohm. Fijen bien las referencias de columna para el número de votos y las de fila para el divisor ordinal. Antes de copiar la fórmula al resto de la tabla, incluiremos una condicional alternativa para evitar que se muestre el cálculo cuando esté vacío algún valor. Ya tenemos calculados los cocientes. Pero no hemos tenido en cuenta el umbral de representatividad. No hemos comprobado si alguna candidatura debió ser excluida por no alcanzar el 3% de los votos o el porcentaje que sea en cada caso. Vamos a calcular entonces el porcentaje que significan sobre el total los votos de cada candidatura. Dividiremos los votos de cada candidatura entre el total. Para evitar el cálculo en los registros vacíos, envolveremos la función en un condicional. Aplicamos sombreado amarillo para significar que se trata de un cálculo endógeno y copiamos al resto de las celdas. En nuestro ejemplo, todas las candidaturas pasan del 3%, porque ya se habrán excluido las que no pasasen, pero esta comprobación previa no puede ser ajena a nuestra herramienta. Así que la modificaremos para que excluya automáticamente del reparto de escaños a las candidaturas poco representativas. Modificaremos la fórmula del siguiente modo.
añadiendo un caso más a la condicional alternativa. Ahora el resultado de la fórmula también quedará en blanco si el porcentaje de una candidatura es inferior a la barrera electoral. Vamos a comprobarlo añadiendo una hipotética candidatura con pocos votos. Como vemos, esta candidatura no interviene en el cálculo de los cocientes, pero si el número de votos fuese mayor, sí intervendría. La borramos para continuar. El siguiente paso será calcular el lugar que ocupa cada cociente en el orden decreciente, de mayor a menor, en el que se basa el sistema de reparto de Hont. Para ello utilizaremos la técnica de ordenación que les expliqué en un vídeo anterior, cuyo enlace dejo en la descripción de este. Usaremos la función contar_si para determinar en qué posición quedará cada cociente. Para facilitar la explicación, haré este cálculo en una tabla separada. Vamos a empezar la formulación que calcule la posición de cada cociente en el conjunto. Con una función contar_si, vamos a contar cuántos cocientes son estrictamente mayores que el que estemos evaluando. Como ven, fijo las referencias de fila y columna del rango completo de cocientes y dejo libre la del cociente evaluado. El resultado de esta fórmula será el número de cocientes mayores en sentido estricto que el actual, el número de cocientes que ocuparán posiciones anteriores sin discusión a la del cociente en curso. Pero al copiar esta fórmula, aún incompleta, vemos que se producen empates. La fórmula asigna la misma posición a los cocientes iguales. Por ejemplo, el 12 aparece 2 veces y el 13 ninguna. El 16 también aparece 2 veces y el 17 ninguna. El 24 también está duplicado. Esto nos obliga a incorporar a la fórmula algún modo de resolver los empates. Como la formulación de estos desempates puede resultar algo compleja, también la haré aparte y luego juntaremos los cálculos. Según la regla de Hont, en los casos de empate, el valor relevante para determinar la posición de un cociente será el total de votos de la candidatura. Así que nuestra fórmula deberá tomar los votos solo y exclusivamente en caso de empate. Lo que pretendemos calcular en definitiva es, de entre los cocientes que sean iguales al cociente evaluado, cuántos se asocian a un número de votos mayor al del cociente evaluado. Vamos a empezar la fórmula. Esta fórmula es matricial, así que la ejecutamos pulsando control mayúsculas y enter. La sombreo en rosa porque es un cálculo meramente transitorio, que luego incorporaré a otra fórmula. Esta expresión asigna un valor 1 a los cocientes que sean iguales al evaluado y 0 al resto. Si la multiplicamos por la columna de los votos totales, el resultado será un vector cuyos valores serán ceros para los cocientes no empatados y el número de votos para los casos de empate. Vamos a comprobarlo. De estos valores, número de votos no nulos, ocuparán posiciones anteriores a la del cociente evaluado las que sean mayores a los votos correspondientes al cociente evaluado, lo que formularemos del siguiente modo. Esta expresión asigna un 1 a cada número de votos que sea mayor de entre los cocientes empatados, así que la sumaremos.
Vamos a copiar al resto de celdas. Este desempatador, si me permiten la palabra, asigna un 1, por ejemplo, a este cociente, porque su valor es 24.000, pero hay otro con el mismo valor que procede de un número de votos mayor. Y a este le asigna un 2 porque hay otros dos 8.000 con un número de votos mayor. Así que ya tenemos los desempates resueltos. No se preocupen por los 12 que están viendo en pantalla. Les aseguro que no intervendrán en los cálculos. Vamos a integrar este cálculo en la fórmula general que determina la posición de cada cociente. Edito la primera fórmula con F2, selecciono todo menos el signo igual, copio pulsando Control C, por ejemplo, y pulso escape. Ahora edito la celda de destino, pulsando F2, y le sumo la expresión que acabamos de copiar. Recuerden que es una fórmula matricial. La copio al resto de la tabla. Como ya tenemos incorporada nuestra fórmula auxiliar en la fórmula principal, todo este rango deja de ser necesario. El cálculo que tenemos en pantalla expresa el número de cocientes que hay por delante, así que la posición que ocupará el cociente evaluado será la siguiente, por eso le voy a sumar un 1. Y para evitar que la fórmula dé resultados erróneos cuando los cocientes estén en blanco, la envolveremos en un condicional. Ya tenemos calculada la posición que corresponde a cada cociente. ¿Pero cuántos escaños corresponden a cada candidatura? Como el número de escaños que se deben repartir es 8, cada candidatura recibirá los que tengan un ordinal de posición hasta dicho valor. Así que calcularemos los escaños obtenidos con un recuento condicional. Sombreo en amarillo. Y para evitar que se haga el recuento para las filas que están vacías, incluimos este cálculo en un simple condicional. Ya podemos copiar. Y hemos terminado. Nuestra hoja reparte escaños de manera automática y ni siquiera es necesario que las candidaturas se registren en un orden específico, ni alfabético, ni por número de votos, ni nada. El usuario puede introducir los datos como mejor le convenga. Pero la principal ventaja de esta herramienta es su carácter absolutamente general. Esta hoja sirve para aplicar la regla de Hont a cualquier elección cuyo reparto de escaños se rija por este sistema, sea cual sea el número de candidaturas y el número de escaños. En este tutorial hemos usado solo 10 filas y 10 divisores para que la tabla se vea en pantalla, pero la hoja sirve para cualquier número de candidaturas y de escaños. Si necesitan más de 10 candidaturas, añadan filas y copien las fórmulas verticalmente. Si necesitan repartir más de 10 escaños, añadan columnas y copien las fórmulas horizontalmente. Tengan la precaución de hacerlo en las dos secciones, tanto en el cálculo de cocientes como en el de posiciones. Así tendrán una herramienta aplicable a cualquier elección sin necesidad de modificar ninguna fórmula ni de procesar manualmente la hoja de cálculo. Lo único que tendrán que hacer es lo que en ningún caso podrá hacer el ordenador: abrir los sobres y contar los votos. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que merezca su like. En nuestro canal aparecerán próximamente nuevos vídeos y estarán puntualmente informados si se suscriben. Pueden dejarme si quieren un comentario con alguna duda, con alguna sugerencia o simplemente con su opinión.
En la descripción de este tutorial dejaré también el enlace a nuestro sitio en Facebook y en Twitter, donde también será un placer encontrarles. Muchas gracias y hasta pronto.